Muy bien, bienvenidos a la clase número 19. Si es la primera vez que te estás conectando, no te preocupes, no es secuencial. Este es un estudio bíblico del Evangelio de Mateo, sistemático, ordenado. Estamos yendo poco a poco, versículo a versículo, pero cada clase tiene su propia lección, su propia peculiaridad, su propia enseñanza, así que no se preocupe. Muy bien, tenemos que comenzar rápidamente. Estamos viendo el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y estamos estudiando paso a paso. Hemos ido viendo uno por uno las 8 bienaventuranzas. Decíamos que eran 8, contando desde el versículo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algunos van a decir que son 9, porque hay 9 bienaventuranzas. Acá dicen 9, 9 palabras bienaventuranzas, makairos en el griego, en el original. Algunos van a decir que el versículo 12 también es otra bienaventuranza para completar los 10 y tratar de homologarlo con los 10 mandamientos, pero nosotros entendemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los versículos 10, 11 y 12 es uno solo. Y es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, por eso que está resaltado. Después de esto vamos a estudiar, si el Señor lo permite, que somos la sal de la tierra y luz del mundo. Interesante, interesante porque muchas veces eso lo entendemos y se enseña, pero podríamos incurrir en un error si salteamos las bienaventuranzas que justamente consideramos a modo de poder comprender en nuestra inteligencia como una escalerita, ¿no? El primer peldaño es reconocer nuestra pobreza de espíritu, pobreza en espíritu, nuestra miseria espiritual, la necesidad de Dios, que somos incapaces, imperfectos, que caminamos hacia la muerte, que estamos apartados, separados, en rebeldía con Dios. Entonces, esa pobreza espiritual me lleva a mí a entrar en el reino de los cielos. Cuando humillado, como un pordiosero, me acerco a Dios, reconociendo mi pobreza, ¿de acuerdo? Mi pobreza en espíritu. Y eso me va a llevar a entender que mi pecado me ha apartado de Dios. Y mi pecado me sigue afectando mi relación con mi Señor. Y por eso me produce llorar. Después, el tercer peldaño viene a ser los mansos, la mansedumbre de nuestra vida. Cuando yo reconozco mi pobreza, lloro por mi pecado, mi fuerza, mi autosuficiencia, mi carácter comienza a allanarse, ¿de acuerdo? El poder doblegado hacia mi Señor. Eso me hace a mí ser manso, ¿de acuerdo? Hay todo un estudio de esto, les animo a verlo, está en YouTube. Después ya hay un producto. Estos tres primeros pasos nos dan un producto que es tener hambre y sed de justicia. Necesito la justicia de Dios en mi vida para poder vivir en obediencia, para poder vivir en justicia. Y eso me conlleva a entender otro producto que me hace misericordioso, porque he entendido la misericordia en mi vida, eso me conlleva a ser misericordioso con otros. Y también el tener un corazón limpio, tener un corazón limpio. El corazón, no corazón, el corazón, mi centro de mi voluntad, el centro de mi voluntad que me gobierna, que donde normalmente cuando no conoce a Cristo, me conlleva a pecar, a hacer maldad, a envidiar, a adulterar, a fornicar, a mentir, a robar, etc. Ese corazón sale de adentro hacia afuera, el que me mueve a la acción. Lo pienso y actúo. Ese corazón perverso es cambiado, es cambiado. Y por penúltimo vendría a ser los pacificadores. Si yo he entendido la paz, he entendido la pureza de corazón, la mansedumbre en mi vida, soy un pacificador. Un pacificador no es alguien que se para, que crea una tregua, una tensa calma, no. Es alguien que trae a alguien a Cristo, lo pacifica, trae la paz de Dios a su vida. La paz que no la da el mundo, Cristo le da a él, y también en paz con otros. Paz con otros. Siempre hay que acordarnos de eso, ¿de acuerdo? Siempre. Llevar a alguien, un pacificador es alguien que lleva a alguien a reconciliarse con Dios, con su Padre, y que vive en paz con su entorno, en horizontal, ¿de acuerdo? Eso es algo que todo creyente
tienen que tener claro, porque el enemigo se goza cuando entre nosotros nos estamos atacando, cuando entre nosotros por temas, a veces doctrinas secundarias o temas de criterios o malos entendimientos bíblicos a veces, nos llevan a discutir y separarnos entre nosotros. Por eso que en este ministerio no se promueve ninguna religión y ninguna denominación. Ustedes ya lo saben, y los que me siguen también saben eso. Por dos cosas. Uno, porque la religión no salva. Ninguna religión, budista, evangélica, católica, cristiana evangélica, no salva. No salva. Ninguna religión. El único que salva es el Señor Jesucristo. Y tampoco se promueve ninguna denominación. ¿Por qué? Porque las denominaciones nos tienden a sectorizar. Dios permita que estudiemos un día Corintios y ahí vamos a ver cómo la iglesia se comenzó a sectorizar también. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy los más espirituales, yo soy de Cristo, ¿no? Pero estaban sectorizados, divididos, polarizados, aislados. Y eso es lo que hace a veces las denominaciones, sectorizarnos. Yo lo he vivido de primera mano. De hecho, yo he ido a congresos donde a veces el hermano que se vestía de una manera era marginado por otra denominación. Entonces, a veces las hermanitas también se acercaban, le preguntaban, iban y le preguntaban a su pastor, ¿puedo preguntarle al hermano que era de otra denominación? O sea, somos hermanos en Cristo, pero tenía que tener la autorización de su pastor para poder preguntarle al hermano que era de otra denominación. Los de una denominación dicen, esos son los del pecho frío porque no tienen el Espíritu Santo. Los otros dicen, no, esos son los que no entienden la palabra porque solamente todo lo espiritualiza. Y así nos criticamos entre nosotros. ¿Y saben quién se goza? El diablo. El diablo y sus demonios se gozan de eso. Y eso no debe ser. Por eso que debe haber amor entre hermanos, perdonarnos, soportarnos, animarnos, llevar las cargas. Por eso la Escritura dice eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que promover la unidad, ¿ya? Y estas bienaventuranzas son características de un creyente. No son 8 creyentes diferentes. Son las 8 características, cualidades, actitudes y aptitudes que tiene un creyente, un cristiano. Así debe ser, porque ha pasado por estas 8. Es más, las podríamos emparejar. Pobres en espíritu. Si yo reconozco mi pobreza espiritual, voy a ser misericordioso, porque he recibido la gracia de Dios en mi vida. Dios me perdona todo lo que he hecho mal, y su misericordia a mí me hace misericordioso. Por eso que puedo perdonar. Por eso que cuando estudiamos después el perdón, no va a ser difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque he entendido la gracia de Dios en mi vida, y yo no puedo dejar de perdonarle algo tan insignificante a una persona que me ha hecho un daño tan terrible seguramente. Pero a mí me ha perdonado Cristo más en aquella cruz. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. El inconverso no lo entiende, es locura. ¿Por qué? Porque esto se discierne espiritualmente. Ese es el problema. Por eso que el inconverso viene, escucha y se va. Ahora vamos a ver una palabra. Quédate y vas a entender un poco más. Los que lloran, los que sienten ese peso del pecado, ese pecado que lo aleja de su Señor, que interfiere en su relación con Él, el que llora en su corazón, el que llora con lágrimas también seguramente, es el que recibe un corazón limpio. Sus lágrimas han sido juntadas en una botella, no un redoma, dice la palabra, ¿no? Eso es, su corazón ha sido limpiado. Los mansos, los que han doblegado permítame la expresión, esa bestia interior, esa fiera, ese monstruo que a veces quiere salir, ¿no? Ha sido allanado. Veíamos un videíto de un chico que había crecido y domado a unos leones, ¿no? El león seguía siendo un león y seguía comiendo carne, pero se juega con este hombre como si fueran gatos. ¿El león ha dejado de ser león? No, el león sigue siendo león y sigue siendo fiero. Pero ha sido manso. Ahora es un animal manso. Ese poder está bajo control. ¿De acuerdo? Y solamente los mansos pueden, por eso que lo he puesto con colositos, los mansos pueden ser pacificadores. Porque ellos van a ver a alguien que se está discutiendo, no lo va a separar, le va a decir, ven para acá tú, ven para acá tú. ¿No? Es como el ejemplo del niñito. El niñito de sus padres estaban divorciando
Un niño de 8, 9 años no sabía qué hacer, está en juzgado, no sabe qué hacer. Su papá está por un lado, su mamá está por otro lado. Están discutiendo, están viendo los temas legales. El niño está en su corazón dividido. ¿Qué hace el niño? Agarra la mano de uno de los padres, se acerca y agarra la mano del otro papá y los junta. ¿Se dan cuenta? Traerlos al amor. Ese es un creyente, trayendo a alguien a Cristo, trayendo algo a reconciliarse con el Padre. Solamente a través de Jesucristo se puede lograr eso. Ese es un ejemplo interesante. Entonces, alguien que es manso es un pacificador. No es un pacifista. No es alguien que busca un Nobel de la paz. Es alguien que busca reconciliar con Dios a alguien y vivir en paz con los hombres mientras le corresponda y él lo pueda manejar así. Y solamente los que tienen hambre y sed de justicia pueden entender y comprender y estar dispuestos a ser perseguidos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia, de la justicia. Ese hambre y esa sed de justicia que tienes te va a llevar a soportar la persecución por causa de la justicia. Empieza y cierra acá, abre un paréntesis con un premio que es el reino de los cielos y lo cierra con el reino de los cielos. ¿De acuerdo? El 11 viene a ser la confirmación de este versículo, ¿no? Bienaventurados soy por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vuelve a decir, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante, porque el Señor iguala a los profetas del Antiguo Testamento, que los judíos sabían que ya no había uno como tal, ¿no? Hasta Juan el Bautista, dice, así como los profetas, ustedes ahora. Ustedes, los discípulos de Cristo, los seguidores, los que están entrando en el reino de los cielos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en ese pequeño repaso que hemos hecho, ya sabemos, bienaventurado, Macarios, o beato, beatus en el latín, Macario en el griego, es feliz, dichoso, bendecido, el que se goza, el más que la alegría, ¿de acuerdo? Ya dijimos que los versículos del 10 a 12 hacen una sola bienaventuranza, son las características del creyente, no son 8 creyentes diferentes, son las características del creyente, es como una escalera. Solamente los que han subido esa escalera realmente son luz y sal. Si no entendemos las bienaventuranzas, tú puedes decir que eres luz y eres sal, pero no lo eres de repente. Ojo con este dato, ojo con este dato. En algún momento vendrá la persecución. Si tú has subido estos 7 peldaños, 8 peldaños con en algún momento viene la persecución. ¿Siempre estamos perseguidos? No siempre. ¿Pero va a haber oposición? Sí, va a haber oposición. Y podríamos de repente categorizarlo en 4. Oposición familiar, comenzando con tu primer círculo. Oposición familiar. Tú eres creyente, tú eres cristiano, vas a tener oposición. Vas a tener oposición con tu familia. Claro que sí. La otra oposición es social. Social. El Señor permita que hagamos un estudio de esto. Tu sociedad, tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tu vecindario, vas a tener oposición social. Oposición religiosa. También los religiosos te van a hostigar, se van a incomodar contigo, les vas a fastidiar, Por eso que se dan cuenta de un análisis a nivel mundial, nadie persiga a los de los testigos de Jehová, nadie persigue a los mormones, de repente en alguna escala, de repente en algún porcentaje. Pero ¿a quiénes persiguen? ¿A quiénes matan? ¿A quiénes martirizan? A los cristianos verdaderos. A ellos los persiguen y los matan. ¿Sí o no? ¿No se han dado cuenta de eso? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y la cuarta sería la oposición política. Política. También. Oposición política. Los énfasis especial en esta bienaventuranza. Eso es lo que está dando todos estos tres capítulos juntos. 10, 11 y 12. ¿Ya? Hace bastante énfasis el Señor. ¿Por qué hace énfasis el Señor? Interesante, ¿no? Porque dice, bienaventurado lo que parece persecución acá, porque ellos se el reino de los cielos. Sería muy simple. Sería muy, no, pero no. El Señor refuerza esto.
refuerza una vez más, ¿no? Con los premios, con lo que va a venir, con lo que tienen que soportar. Eso es lo que hay un énfasis fuerte en esto. El apóstol Pablo, defendiendo su apostolado en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos de 14 a 16, dice, pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un olor, como un fragante perfume. Interesante. Somos cristianos, ¿no? Difundimos el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume, como un olor agradable. Pero qué interesante lo que continúa. Sígame. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Nuestras vidas son ese olor, como un incienso agradable que debe ser nuestro testimonio, nuestra vida, el ser testigo de Cristo. ¿De acuerdo? Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. No a todos les huele igual. Dice, para los que se pierden, para los inconversos, para los duros de corazón, los que no quieren venir al Señor, los que se resisten, los religiosos, los que creen en su religión, los que creen en sus ritos, los que creen en sus actividades, los que creen en su propia justicia, su autojustificación, los que creen que son justos por su manera de ser y de vivir, para ellos, dice, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Así somos, el olor nuestro de los creyentes verdaderos es un olor para ellos, para los que se pierden, como un olor de muerte y condenación. Para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿No? Interesante, Pablo pregunta, ¿quién es? Bueno, los que estemos creyentes, preparados, ellos son los que están dispuestos. En realidad nadie, ¿no? Pero es el Señor, es en las fuerzas del Señor el que uno hace esta obra, ¿de acuerdo? Pero para unos somos olor de muerte y para otros somos olores de vida. Y esos que les olemos para muerte, que les fastidia nuestra presencia, que les fastidia nuestra manera de vivir, que les fastidia nuestras normas de conducta del reino, que parecemos tontos, que parecemos que les aguamos la fiesta, que parecemos que les malogramos el plan, que les contradecimos en sus actividades inmorales, en sus actividades dolosas, etcétera, etcétera, esos son los que nos van a perseguir. Esos son los que nos van a perseguir. ¿De acuerdo? Asusados, inspirados, empujados por Satanás y sus demonios. Seguramente que sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos del reino del cielo. ¿De acuerdo? La persecución va a venir por estos señores, ¿no? Inspirados, seguramente empujados, asusados por Satanás, demonios y los incrédulos. De ahí va a venir la persecución. Segundo Timoteo 3, de 10 al 11, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecución que he sufrido y de todas he sido librado. De todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. De acuerdo a sus propósitos, el Señor a algunos los libra, a otros no. Otros murieron. El primer apóstol en morir, Jacobo, murió a espada, decapitado. Esteban también, el primer mártir en morir, lapidado, apedreado. ¿De acuerdo? Y así muchos han pasado a la gloria con nuestro Señor de esta manera. Segundo Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Por eso que es una farsa, es una gran mentira decir, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Es mentira eso. Eso es falso. Te están mintiendo. Para de sufrir, ven, para de sufrir. No vas a parar de sufrir. Este es el camino cristiano. Y no te estoy presentando un fatalismo. Te estoy diciendo, a algunos les va peor que otros, otros mejor, pero siempre va a haber oposición. No les estoy presentando un fatalismo, un soportar estoico. No.
Pero ese es el camino del cristiano. Realmente tus problemas comienzan cuando te haces cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la palabra. Pura palabra. Filipenses. No se dejen intimidar por sus enemigos, de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. ¿De acuerdo? Los perversos se van a perder. Los creyentes verdaderos se van a salvar, el Señor. Ni la muerte los puede apartar del Señor. 29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Dios, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿De acuerdo? Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo. A la iglesia en Roma también debemos participar de su sufrimiento. Santiago también. Santiago, ¿qué dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando sean probados. Este es ser probado, probar si algo es original o no. Eso es lo que está diciendo ahí. Si ustedes son probados, si son o no son. Porque muchas personas, este es un tema satánico, ¿no? Les han dicho, mira, tú solamente niega a Cristo y no te voy a matar. Niega a Cristo y no te voy a matar. O niega a Cristo y te voy a librar de este problema. Niégalo simplemente y eres libre. Así de simple, así de sencillo. Y muchos prefirieron morir. Muchos prefirieron morir. El apóstol Pedro también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurado soy. Qué diferente es el gozo, la alegría, lo bienaventurado en relación al mundo. Para el mundo, el ganador, el exitoso, el millonario, el que tiene más cosas, el que puede viajar, el que puede hacer lo que le da la gana, puede decir lo que le da la gana, puede actuar como le da la gana, ese es el feliz, ese es el bienaventurado, ese es el que puede hacerlo todo. Pero para el creyente, en la vida del creyente, en el reino de los cielos, es diferente. Es el manso, el que llora por su pecado, el que es pacificador, el que tiene un corazón limpio. Ese es el diferente, las normas del reino de los cielos a las normas del mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo menciono? Porque muchos creyentes se están adecuando al mundo. Es más, muchas iglesias están metiendo al mundo a la iglesia. Con el pretexto de evangelizar, están metiendo al mundo a la iglesia y están creando una falsa salvación a las personas. El Señor me libre de eso y libre al creyente fiel, al siervo fiel, de hacer eso. Por eso es que muchos se van. Muchos se van. Ustedes ven, se van, y yo, a veces del ministerio, ¿no? Se van, y yo simplemente en dolor en mi corazón, pero no lo va a entender. No lo va a entender porque se discierne espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Pero libre me dice, me fastidia, este hermano es muy, te llama la atención, solamente te está diciendo que esto, que aquello. No les fastidia mi forma de enseñar. Pero no se fastidien conmigo. Ahí está. Miren, 1, 2, 3, 4 versículos. 5 versículos. Estoy hablando la palabra del Señor. Te estoy diciendo lo que dice ahí nada más. Ni siquiera estoy haciendo una interpretación o una exégesis independiente. Solamente lo que dice ahí. Y si tú tienes entendimiento y tú lees un texto, y ahí está. Es sencillo de entender. No necesitas ser un teólogo con estudios profundos. Simplemente oír la palabra y entender lo que el Señor te está diciendo. Dios no ha puesto su palabra para que tú te confundas. La palabra tiene unidad, no se contradice. La ha puesto para que tú la entiendas. Y si tú no estás entendiendo, como un hermano me preguntó, hermano, ¿por qué dice acá en las parábolas? ¿Por qué dice las palabras que algunos entienden, otros no entienden? Claro, el Señor habló en parábolas, ¿para qué? Muchos dicen, las parábolas son cosas del cotidiano vivir para expresar una verdad espiritual. ¿Eso es cierto? Correcto, es verdad. ¿Pero por qué habla el Señor así? Para que los que entienden, no entiendan. Y los que no entienden, entiendan. Porque así es. Si tú tienes un corazón arrogante, soberbio, autosuficiente, crees que todo lo sabes, no vas a entender nada. Estás perdido. Muchos vienen y dicen, este hermano, no, este hermano no sabe del calvinismo, del arminiano, no sabe de la elección, la predestinación, no sabe. No es que no sé, sino que yo no quiero meterme en cosas que solamente le corresponden a Dios. Yo no sé quién es salvo, quién no es salvo.
No me corresponde a mí decir, este es salvo, este no es salvo. Este sí, este no. Eso es jugar a ser Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Ya? Avancemos. La persecución viene por la manera de vivir de creyente. ¿De acuerdo? Si tú eres un creyente que tibio, que no quiere tener problemas con el mundo, simplemente di que no eres creyente. Ríete de los chistes de doble sentido, participa en la inmoralidad, participa en los robos, participa en las coimas, participa de las diversiones mundanas, ¿sí? Y nadie sabe que tú eres creyente y no vas a tener problemas. Pero, ¿realmente eres un creyente? Por eso he puesto ahí cristianismo light, ¿no? Cristianismo light. Cristianismo cero. Cristianismo es como decía el ejemplo de café descafeinado. Nos han quitado el principio antiguo del café. Bueno, no sé, pues de repente para los hipertensos nos puede ayudar eso, ¿no? Leche deslactosada también, ¿no? Cristianismo sin Cristo también. ¿Hay cristianismo sin Cristo? Sí, hay cristianismo sin Cristo. Esa es una religiosidad. Me he puesto acá cristiano, pero vivo como me da la gana, vivo como un mundano. Soy cristiano nominal, soy cristiano de nombre, nada más. ¿De acuerdo? Y si no quieres tener problemas, no quieres que nadie te persiga, no quieres tener oposición, no quieres llevarte bien con todo el mundo, cosmos, quieres llevarte bien, simplemente vive como el mundo. Vive como el mundo. Vive como el mundo y no se tiene problemas. Pero hay muchos pasajes bíblicos que hablan de que el que está con el mundo está en oposición al Padre, a Dios, en desagrado. Esta bienaventuranza será fuerte en base a las anteriores. Si tú estás viviendo, has subido esa escalera de los 7 peldaños, definitivamente vas a tener persecución. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado, porque en este peldaño que nos lleva a la plataforma de vivir como un creyente, ¿no? A veces puede ser que tu fe, tu cristianismo, decaiga. Comiences a mirar atrás. Esa misma hambre y sed de justicia que te llevó a sufrir persecución puede hacer que te doblegue. Hay que tener bastante cuidado. El cristiano mediocre rebaja las normas de Dios, se esconde, se avergüenza, cede ante la presión del mundo, se homologa, se iguala al mundo, camina con el mundo. ¿No? Mi abuelo decía, los gallos se ven en la cancha, los gallos se ven en la cancha. Pero mientras tú seas gallo de tu gallinero, ¿no? Mientras estés, válgame la expresión, la analogía, ¿no? Mientras estemos entre hermanitos, sí, hermanito, todo bien, todos nos llevamos, todos somos una comunidad feliz. Pero salgo de ahí y me comporto como el mundo. Tengo doble personalidad, doble ánimo. O triple a veces. ¿No? Me comporto de una manera en mi casa, me comporto de otra manera en mi trabajo, me comporto de otra manera en la iglesia o con la iglesia. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser que tengas ese cristianismo? Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Hay que analizar nuestro cristianismo, hermanos. Hay que analizar nuestro cristianismo. Y si hemos estado haciendo las cosas mal, bueno, para eso estamos estudiando la Escritura. El Señor nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye a través de su palabra. Para eso estudiamos la palabra. Para eso nos acercamos. ¿Qué dice el Señor? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Si las bienaventuranzas son las buenas, las malas son los son lo contrario. Cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Interesante. ¿Tienes convicciones firmes? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir al Señor? Bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido. Estrecho tu mano, te doy un abrazo. Bienvenido. Todos de alguna forma sufrimos oposición, persecución. Vituperen y persigan, este versículo reafirma la bienaventuranza. Ya lo expliqué, ¿no? Reafirma. La primera, esta la reafirma. De otra manera, ¿ya? Entonces vamos a tener agresión física seguramente, agresión verbal, acusaciones falsas también. Sí, ese hermano hace esto, hace lo otro, no sé si ustedes son testigos, les ha pasado, pero a veces se da eso en la iglesia. Fulanito de tal ha dicho, ha hecho esto, nunca hiciste tú eso, aún dentro de la iglesia. Imagínate fuera.
Pedro va a decir, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como como el Señor de su vida. Y si alguien le pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Hay que estudiar la Escritura para enseñar la Escritura. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino lo que el Señor dice en su palabra. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Tu testimonio va a hablar por ti. Les va a fastidiar, pero vas a estar bien. ¿De acuerdo? Cuando somos odiados, calumniados, oprimidos, atacados, perseguidos, ¿contra quién es el ataque? Contra Cristo, hermanos. El ataque no es contra nosotros directamente, es contra Cristo en realidad. A Satanás le fastidia eso. A los demonios también. Al inconverso, los hijos del diablo, también. El Señor lo va a decir. Ustedes son hijos del diablo. Hacen las cosas de su padre. Son mentirosos. Si el mundo los odia, dice el Señor, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del cosmos, de este mundo caído. Yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. El Señor Jesús lo dijo. El cristiano es contracorriente, contracorriente. El cristiano no es diferente al mundo, es contracorriente también. Si tú estás caminando con el mundo, no tienes persecución, tu vida está tranquila, nadie critica tu cristianismo, tu manera de vivir, entonces estás en el mundo. Porque un creyente, su simplemente hecho de vida, actitudes de un creyente, le fastidian al inconverso. Tu testimonio es un olor fragante para Dios, pero para otros es algún olor a muerte. Solo así, viviendo así, podemos llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esa va a ser nuestra próxima lección, el Señor nos permite estudiarlo, ¿de acuerdo? Gozaos y alegraos, salten de alegría, esa es la expresión, es salten de alegría. Hay premio, hay recompensa. Y hay una serie de héroes de la fe, ¿no? Hebreos 11, es como una galería, ¿no? Entra una galería de cuadros, ¿no? Y ahí comienza a ver a uno, ¿no? Comenzando por Abel, ¿no? ¿Se dan cuenta? La primera persecución, la primera oposición, ¿cuándo nació? Abel. Abel fue el primer perseguido. Los primeros hermanos, la primera línea, Abel fue perseguido. Lo mató su hermano. Lo mató su propio hermano. ¿Se dan cuenta? Sus obras eran malas. Le fastidiaba lo que hacía Abel. Le fastidiaba lo que era, él era justo. Y así va a ver Hebreos 11, les animo a leer todo Hebreos 11, y ahí van a encontrar todos los padecimientos, o algunos de los padecimientos, y algunos hombres que padecieron. Hay otros libros también, Los Héroes de Fox, un libro tremendo también, Los Héroes de Fox. Primera Pedro, ¿qué dice? 4, 12, 19. Amados, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Viene nuestro Señor, ahí. No, lo que debemos alegrar a nosotros, y el mundo perdido se va a asustar. Y nosotros nos vamos a gozar porque viene nuestro Señor. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, no sea por sus pecados, que no sufran por sus pecados, por problemas, entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. Cristo, a veces, no, tú que eres, cristiano, pero su vida es un desastre, un mal testimonio. Si realmente eres un cristiano, mejor no, si tú vives como el mundo, mejor no digas que eres cristiano. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron el evangelio de Dios. Si nosotros padecemos, imagínate el mundo. Además dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Terrible, terrible. De modo que si sufren de
de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca le fallará. No tengan miedo al que mata el cuerpo, dice el Señor, sino al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. A Él deben tenerle miedo. ¿Saben quién es? Dios. Dios. Y el inconverso no tiene temor de Dios. Es necio. No tiene a Dios en su corazón. Premios, hermanos. Hay premios. Sí, es interesado, creyente. No, no es un tema interesado. El Señor promete. Promete premios. Hay la ley de la siembra y la cosecha. Uno cosecha lo que sembró. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice la palabra. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay recompensa, no nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Claro, el Señor le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Hebreos, después de ver la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, nos va a decir, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué es esto? Especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Pecado, lucha, hermano, lucha, pelea. Esa es la batalla espiritual, esa es la lucha espiritual. Lucha. Estás metido en una cadena, a mí me da mucho gusto cuando el hermanito me dice, hermano, he estado luchando con una... Y gracias a Dios estoy libre, me agrada mucho. Cuéntalo, le digo, cuéntalo. Por eso que algunos hermanos salen ahí en el ministerio, en el grupo de WhatsApp, y dice, he estado en esto y gracias a Dios he salido. Ya no tengo esto. Claro, el poder del pecado ya no está sobre ti si eres creyente. No, tus miembros no los lleves a iniquidad, a maldad, a injusticia, a pecado. Dice la palabra, ahora úsalos para la justicia, para la obediencia, dice la palabra. Lucha, dobla tu rodilla, tírate al piso. No lo hagas en tu fuerza, en tu propia prudencia, en tu suficiencia, no lo hagas, vas a caer. Aférrate al Señor, ora y Señor, llora, pídele que te ayude, que te saque. Así es como nos sacamos del peso. Así es como nos sacamos este peso. Así es como nos sacamos de este peso. Nos rompemos esas cadenas en Cristo. Ataduras. Hermanos, estamos luchando con la ludopatía. Hermanos que luchan con la ludopatía. Parece tan sencillo. Para unos es una tontería y para otros es una tragedia. Están metidos en juegos, en apuestas. Una tontería. Y al que le parece una tontería está en atadura de pornografía. Y el otro está con las drogas. Y el otro está con la mentira, el otro está con el chisme, el otro está con la envidia. Despojémonos de eso. Eso dice Pedro acá. Perdón, el autor de Hebreos. Eso dice acá. El pecado que fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia. El creyente, una de las cualidades del creyente verdadero es que persevera. No desiste. No tira la toalla. Cae. El Señor lo levanta de nuevo. Levántate y pelea. Levántate y pelea, sigue corriendo, sigue caminando, sigue peleando la buena batalla. Ese es el creyente verdadero, persevera. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es Él que fortalece nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Allá vamos. Peregrinos y extranjeros, peregrinos, caminamos a la casa, estamos caminando a casa, estamos caminando, pero mientras eso suceda, permanece en la carrera correcta, en la línea correcta, guardando tu fe, tu fidelidad. Ánimo, hermano. Si tuviéramos la oportunidad físicamente, hipotéticamente, de traer al apóstol Pablo, ponerlo al frente de nosotros y decirle, hermano, y el hermano Pablo, o al apóstol Pablo, por favor, muéstranos tu cuerpo, y Pablo se abriría su túnica y no dejara ver su cuerpo, sería un cuerpo magullado, con cicatrices, con huesos hinchados, con marcas en la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, veríamos un cuerpo totalmente maltratado.
Terrible, ¿no? Terrible. Esta imagen que está acá, por si acaso, es un actor, el actor de la película, ¿de acuerdo? Él no es el apóstol Pablo, es el actor de la película, pero interesante, nos muestra un rostro cansado, cargado, sufrido. Vas a sufrir por mi causa, le dijo el Señor. Ahora perseguías, tenía esa carga, ¿no? Ese peso. Tú habías perseguido a la iglesia, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando tienes encuentro en Damasco con el Señor, ¿qué le dice? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No le dice eso. El Señor Jesús, cuando se tiene su encuentro en camino a Damasco con el apóstol Pablo, no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? Pablo, ¿quién está persiguiendo? A la iglesia estaba persiguiendo, pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No, le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Por eso que el que persigue, el que se opone a nosotros, no se opone a nosotros, es a Cristo. Cuando te insultan, cuando te marginan, cuando te agreden, cuando te hacen sentir mal, etcétera, etcétera, ¿te ofenden a ti? No, están ofendiendo al Señor. Al Señor. Con Él se están metiendo. A nosotros nos duele, nos fastidia, nos incomoda. Pero ¿qué dice la palabra? Gózate, alégrate. ¡Qué bueno! ¿Cuántas veces yo he tenido que decir a personas que me han maldecido, me han deseado el mal, que Dios te bendiga? ¿Cuántas veces? Muchas veces, hermanos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué esto que leo, papi? Dios te bendiga. ¿Cuánto me ha dolido en el corazón lo que me decían? Que Dios te bendiga. Así es, hermano. Y gozo en el corazón. Me está doliendo, estoy sufriendo, pero hay gozo en mi corazón porque lo estoy sufriendo por Cristo, por ser creyente simplemente. Esto es tremendo. ¿Cómo sería ese cuerpo? ¿Cómo sería Pablo? Pablo, defendiendo su apostolado en esta segunda carta a los Corintios, va a decir, ¿son servidores de Cristo? Dice, preguntándoles a ellos, ¿no? A los hebreos. Yo lo soy más, dice, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, trabajado. He estado preso más veces, me han azotado con látigos. He estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. El judío se limitaba a 39 azotes. No podía azotar 40. Pero el romano no. El romano azotaba y alguien podía morir a varazos. Una vez me tiraron piedras en Listra. Lo lapidaron a Pablo, tantos así que pensaban que estaba muerto. Agarraron su cuerpo y lo tiraron en la playa, pensando que estaba muerto, y se levantó y volvió al pueblo. Le tiraron piedras. 3 ocasiones se hundió el barco, dice, y en el que yo viajaba, naufragado 3 veces. La escritura registra una. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, como náufrago. O sea, el barco se hundió y él estuvo en alta mar una noche y un día. ¿Ustedes saben qué es eso, hermano? Es terrible. Tú no sabes la desolación que sientes en tu cuerpo, en tu alma, estar perdido. Yo no he naufragado, pero he tenido la oportunidad de navegar, gracias a Dios. Y realmente tú no eres nada en medio del mar. Te entra una angustia terrible saberte perdido en el mar. Aún con medios ahora de brújula, giróscopo, barómetro y todo, el radar y todo lo que hay ahora. Imagínate en la época de Pablo. Eres hombre muerto. Una noche y un día en alta mar. ¿Qué más dice? Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron, dice. He viajado mucho, no estaba tranquilo, él viajaba. Todo viaje demanda un peligro, un trajín. He cruzado ríos. ¿Qué es esto de cruzar ríos? ¿Ustedes han cruzado ríos? Bueno, el que ha cruzado un río entiende eso. Hay que cruzar a veces con soga, hermanos. Agarrados, amarrados, unos con otros. Por eso que a veces, cruzado río, algunos dicen, ya sí, pues uno no entiende lo que Pablo está diciendo acá hasta que se mete en la persona. Uno hay que ponerse en las sandalias de Pablo para comprender esto. He cruzado ríos arriesgando mi vida. O sea, uno no habla de riachuelitos, habla de ríos caudalosos, ríos movidos. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar, y entre falsos hermanos de la iglesia, falsos hermanos de la iglesia. A veces la oposición viene de la misma iglesia, de adentro, hermanos. Terrible. Por eso es importante que la iglesia sea madura, para que no estén como niños peleándose, que me esto, que me dijo, que aquello, que me miró mal, que me llamó la atención, que
esas son niñerías dentro de la iglesia. Es una iglesia inmadura. La iglesia en Corinto tenía todos los dones, hermanos. Una iglesia tenía todos los dones, pero sin embargo una iglesia inmadura. O sea, tener dones no te hace a ti un cristiano maduro. Y la edad cronológica tampoco te hace un cristiano maduro. Tú puedes tener 20 años en la iglesia congregando y ser inmaduro. Y puede haber un hermanito que tiene 1 año o 6 meses y el Señor, temeroso del Señor, le ha dado sabiduría. El Señor, por el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Así que no confundamos dentro de la iglesia. Ha habido hermanitas que a veces se me han acercado a mí, hermanitas hace años, algunos años. Hermanito, yo le voy a llamar a usted la atención, mira, porque yo soy mayor que usted está equivocado en esto, y me hablaba cosas pues totalmente fuera de contexto, ¿no? Simplemente arguyendo que ella era mayor que yo. Entonces, yo con mucho respeto y con mucho amor le escuchaba y le entendía y le decía, y muy bien, hermanita, con todo respeto, yo lo entiendo y está bien, muchas gracias. Y la dejaba. En los años, mira qué interesante, en los años, nunca llegué yo a confrontar, a decir, hermano, usted está equivocada, la palabra dice esto. No, en el amor del Señor, mira, el Señor le ha ido dando, ahora ella es guía, es líder dentro de su iglesia local, y me da mucho gusto. Y me sigue queriendo, nos seguimos amando en el Señor, en el amor de Cristo. Entonces, eso es la iglesia, pero necesitamos madurar, necesitamos dejar de ser niños, porque una iglesia de niños es problemática, es conflictiva, se resiente, se molesta, se van, vienen, hacen bulla, desorden, critican, reniegan, etcétera, etcétera. Hacen berrinche. Asaltado, he visto en peligro entre la gente de mi pueblo, entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho, he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Es el corazón pastoral de Pablo. Es el corazón que todos deben tener. El amor al hermano, no a la forma. Muchas veces, a veces nos concentramos en la forma. No, así no se debe hacer esto, siempre se ha hecho así, eso está mal. No, desarmen todo, eso no está bien. Nos centramos en la forma y no nos olvidamos que en el hermano, en el corazón, en pastorear el corazón del hermano. Eso es terrible. Eso es terrible. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Terrible. Terrible. ¿Qué más va a decir Pablo a los Gálatas? Ya no a los Corintios, sino en Gálatas, terminando ya su carta a los Gálatas, una llamada fuerte de atención a los Gálatas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Tremendo. Tremendo, siervo. Muchos dicen, no, que Cristo es nuestro modelo perfecto, así, no, que Cristo, que todo. No, Pablo, entonces míralo a Pablo. Pablo refleja a Cristo. El Señor sufrió, Pablo sufrió. Entonces míralo a él. Un hombre como tú, como yo. Entonces míralo a él. Así a veces nosotros decimos, ¿no? Bueno. Entonces, habiendo subido estas 8 peldaños, estamos dispuestos a sufrir la oposición, la persecución. Recién vamos a entender y comprender lo que es ser luz y sal. Esa será nuestra próxima lección, Dios mediante. Así que Filipenses, la carta a los Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Sufrir por Él. Si algo tenemos que acordarnos, ahí está, ¿de acuerdo? Si no te dejes engañar con falsas doctrinas, para de sufrir, ven, si tus problemas se van a acabar, te vas a sanar, el Señor va... No. Pablo era enfermo también. Aparentemente tenía una enfermedad en los ojos, aparentemente tenía otra enfermedad, entonces era enfermo, pero sin embargo dice, viajaba, trabajaba, hacía, se iba. ¿Se dan cuenta? Así es. Así es, no nos dejemos, no abaratemos el Evangelio. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.